Seguimos en vivo a través de nuestra señal, después de dar el contexto claro de lo que ocurre entre los Estados Unidos e Irán. Le pido me acompañe directamente hasta Perú. Momento importante, hoy es la juramentación de 18 ministros y José María Balcázar, el presidente interino del país. Pero mucha incertidumbre, muchas interrogantes. Veremos si Carmen tiene respuesta hasta ahora. Carmen. Andy, ¿cómo estás? Realmente tenemos una gran sorpresa. Estamos ante la expectativa a lo que podría ser cualquier pronunciamiento y es importante ya conectarnos a la señal de Canal 7 porque ha pasado de todo, se ha dicho de todo, ha habido revuelo de todo y mira la gran cantidad de periodistas que nos hemos quedado afuera. No hemos ingresado a esta juramentación que ya de pronto ya acaba de iniciar, nos enlazamos y ya inició, es lo que nos comentan. Esto realmente es increíble. Lo vemos en pantalla. Te comento, Carmen. Andy, que durante también mi trabajo periodístico, o sea, el respeto a los medios de comunicación siempre se ha dado o han informado, ha habido muchísimo hermetismo. Carmen, pero cuéntame rápido, y es importante, compañera, ¿no? Ahora conectarnos, por favor. Sí, Carmen, ya nos vamos a conectar, pero quiero saber, ¿tenías invitación? ¿Estabas a la espera de que pudieras entrar? ¿Conversaste y te dijeron no? ¿Cómo fue la situación? No, Andy, siempre el protocolo es que mandan una convocatoria de prensa, siempre mandan una convocatoria de prensa y todos tienen que acreditarse. Aquí son los medios, los colegas, como puedes ver, internacionales y nacionales que hacemos cola para esta juramentación. Carmen, y ahí tenemos en pantalla Denise a la presidenta del Consejo de Ministros, Denise Miralles, exactamente, Denise Miralles, que era también la información que estaba circulando, porque recordemos que durante esta jornada se habló de Hernando de Soto. Incluso Hernando de Soto, un medio local, había confirmado de que él iba a tomar ese puesto. Esto nos lleva a un caos definitivamente de lo que ha pasado en las últimas horas, con una gran incertidumbre, faltas de consenso quizás, pero vamos a escuchar la señal del Estado, que hay que recordar que los medios de comunicación no han tenido acceso. Escuchemos. 26-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 24 de febrero de 2026. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado y estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Hugo Claudio de Cela Martínez. Defensa, César Francisco Díaz Peche. Economía y Finanzas, señora Denise Azucena Miralles Miralles. Interior, señor Vicente Tiburcio Orbeso. Justicia y Derechos Humanos, Walter Eleodoro Martínez Laura. Educación, señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán. Salud, señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Desarrollo Agrario y Riego, señor Vladimir Germán Cuno Salcedo. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Producción, señor César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, señora Teresa Estela Mera Gómez. Energía y Minas, señor Luis Enrique Bravo de la Cruz. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro. Bien, ahí vamos a retomar el contacto. Por ahora reiteramos, Denise Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros, la premier de José María Balcázar. Carmen Alvarado está en el lugar sin poder acceder directamente. Carmen, ¿qué significa esto? Que Denise Miralles sea la premier, ¿se esperaba? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Ilumina al resto de América Latina que no está en Perú. Bueno, dos cosas fundamentales. En principio, que es la primera vez que los medios internacionales y locales nos quedamos aquí en la cola esperando y atónitos frente a la señal del canal del Estado.
segundo punto, Andy, que es importante mencionar, es que Denise Miralles ya estaba siendo voceada como ministra de Economía, como la confirmación. Es decir, nosotros anteriormente habíamos hablado de ella, de su perfil, ¿no? Porque tiene un perfil técnico, pero también hablamos de Hernando de Soto. Entonces, imagínate tú esta turbulencia y este vaivén de declaraciones, porque salió a decir a un medio que declinaba y parece ser que había negociaciones sobre la mesa y que José María Balcázar no estaba accediendo, ¿no? Y luego sale en un medio local, en una radio, a mencionar de que sí se confirma él en la presidencia del Consejo de Ministros. 10 minutos antes de las 6 de la tarde ya comenzaba a vocearse, a dar este rumor de que Denise Miralles iba a ser la presidenta del Consejo de Ministros. Imagínate tú el caos y prácticamente en esta zona gris que nos encontramos, donde no vemos claridad, donde estamos todos los medios expectantes, tratando de ubicar también a todos los personajes que han ingresado por esta puerta, porque sí hay invitados que han ingresado por esta puerta, pero aquí lo clave era quién iba a tomar ese puesto, la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, tú me preguntas, ¿qué significa ello? Tiene un perfil técnico, ha sido la ministra de Economía, era uno de los cuadros que ya se sabía que se iban a quedar, y volvemos al vivo, sí, porque ya continúa la juramentación de otros ministros. Muchísima atención, por favor. Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Hugo Claudio de Cela Martínez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores del gabinete ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Está usted jurado. Bueno, Andy, ahí tenemos al canciller Hugo de Cela, que se ratifica en su puesto. Es el hombre quien ha estado manejando la coordinación de la política exterior, ahora siendo nuevamente investido como ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Cela. Repetimos la información: Denise Miralles ha jurado como nueva presidenta del Consejo de Ministros del Perú. Escuchemos. Resolución Suprema número 048-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Luis Enrique Arroyo Sánchez. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Defensa. Señor Luis Enrique Arroyo Sánchez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Defensa del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Doctor Reventado. A continuación,
Lectura de la Resolución Suprema número 49-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 49-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Gerardo Arturo López González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor Gerardo Arturo López González, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar lealmente y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas del gabinete ministerial que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Está usted juramentado. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 50-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Resolución Suprema número 050-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Hugo Alberto Vegaso de Bedoya. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Interior. Señor Hugo Alberto Vegaso de Bedoya, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho del Interior del gabinete ministerial que le confío? Dios, patria y ley. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 51-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 51-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026.
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Luis Enrique Jiménez Borra. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Luis Enrique Jiménez Borra, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 52-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación. Resolución Suprema número 52-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Erfurt Manuel Castillo Vera. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación. Señor Erfurt Manuel Castillo Vera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Educación del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 53-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Salud. Resolución Suprema número 53-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y,
estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de salud al señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de salud. Señor Luis Napoleón Quirós Avilés, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 54-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 54-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Felipe César Mesa Millán. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Latinoamérica, presidente del Consejo 24 de febrero, a esta hora, siendo las 6:40 de la tarde en Perú. Balcázar presenta su gabinete y Carmen Alvarado está en las afueras del Congreso para contarnos los detalles. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo ves la situación? Felipe César Millán jura como ministro de Agricultura. Sí, Andy, estamos afuera de Palacio de Gobierno porque la juramentación se da aquí en Palacio de Gobierno. Estos son los exteriores, uno de los accesos, y estamos también en vivo conectados con la señal del Estado. Y como puedes ver, Luis Enrique Jiménez Borra ha jurado como nuevo ministro de Justicia. Hugo Alberto Vegaso de Bedoya es el nuevo ministro del Interior. Gerardo Arturo López González es elegido como nuevo ministro de Economía. Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo ministro de Defensa. Hugo de Sela ratificado como ministro de Relaciones Exteriores, y Denise Miralles nombrada como la nueva premier del gabinete Balcázar, en medio, como te había mencionado, de una turbulencia de información. Ha sido un día maratónico dentro de Palacio de Gobierno, donde ha habido conversaciones y negociaciones, y Hernando de Soto finalmente declinó. Ese es el titular de esta jornada. Alguien que dijo y aseguró a los medios de comunicación que iba él a jurar como presidente del Consejo de Ministros, finalmente no lo hizo. Sigamos escuchando el canal del Estado porque continúan juramentando, por cierto, querido Andy, donde no hay presencia de los medios de comunicación. Mire, incluso despachando aquí desde afuera, y muchos a la expectativa que quizás en algún momento nos puedan dar acceso, pero no, seguimos esperando, y como puedes ver, pues todos intentan conseguir información
y ahora muy pegados también de lo que se pueda decir en la señal del Estado, algo que no había pasado en las últimas décadas. Fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo del gabinete ministerial que le confío. Sí, prometo. Si así lo hiciere, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. Lectura de la Resolución Suprema número 56-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de producción. Resolución Suprema número 56-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor César Manuel Quispe Luján. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de producción. Señor César Manuel Quispe Luján, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la producción del gabinete ministerial que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 57-2026-PCM que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 57-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor José Fernando Reyer Llanos. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor José Fernando Reyes Llanos, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo del gabinete ministerial que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciere, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 58-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 58-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Cerada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie y si no, se lo demande. Lectura de la Resolución Suprema número 59-2026-PCM, que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 59-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Cerada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros.
Pero cuando faltan tan solo 9 minutos para que se hagan las 9 de la noche en Argentina, 7 de la noche en el Perú, Aldo Martín Prieto Barrera jura como ministro de Transporte y Comunicaciones. Balcázar, quien es el nuevo presidente interino, está presentando su gabinete y desde las afueras del Palacio de Gobierno, Carmen Alvarado nos brinda más detalles. Carmen, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo evalúas estos nombramientos? ¿Era lo que se esperaba? ¿Ha habido algunas sorpresas? Sí, claro, Andy, ha habido varios nombres nuevos, ha habido sorpresas y también es importante analizar cada perfil. Pero antes de entrar a cada uno de estos personajes, veamos lo que ocurre aquí en los exteriores del Palacio de Gobierno. Como puedes ver, ya los colegas, los periodistas se han retirado de momento. Algunos ya desistieron de insistir en el ingreso. Somos muy pocos los que estamos aquí. Y ahora vamos a hacer un perfil de cada uno de los ya confirmados y juramentados. Por ejemplo, José Fernando Reyes Llanos, que es el nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo. Es abogado, ¿no? Y fue designado como director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, esto de forma anterior, ¿no? Además se desempeñó como gerente de licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Óscar Cáceres es ratificado como ministro de Trabajo. Es el tercer ministro que sigue la PCM del gobierno de José Gerí. Recordemos que Denis Miralles, pero también quien ha estado ha sido, pues, que se ha ratificado Hugo de Sela. Felipe César Mesa Millán, que es el nuevo ministro de Agricultura. Él se ha desempeñado como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en enero de 2026 durante el gobierno de José Gerí. Es decir, de secretario general ahora ha pasado a ministro de Agricultura. Esto es también un poco para hacer el repaso de algunos de los ya juramentados. Continúa esto, empezó un poco tarde, hay que mencionar, aproximadamente 6:10 de la tarde, noche, hora local aquí en territorio nacional, sin ningún tipo de convocatoria en los medios de comunicación. Nosotros permanecemos aquí, algunos, como ya te he mencionado, se han retirado. Esta es la puerta de ingreso que se denomina la Puerta Perú, donde siempre los medios, pues, acreditados ingresamos para cualquier evento y ceremonia. Sigamos escuchando esta juramentación del gabinete Balcázar. Adelante. El cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del gabinete ministerial que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 61-2026-PCM, que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 61-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Ari Gloria Izarra Treyes. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Ari Gloria
Izarra Treyes, ¿promete usted, por el Perú y la Constitución, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables del gabinete ministerial que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciere, que el Perú la premie, y si no, se lo demande. Lectura de la Resolución Suprema número 62-2026-PCM que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 62-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho del Ambiente a la señora Nelly Paredes del Castillo. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Ambiente. Señora Nelly Paredes del Castillo, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Lectura de la Resolución Suprema número 63-2026-PCM que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Cultura. Resolución Suprema número 63-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Cultura a la señora Fátima Soraya Altavás Cayat. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Zelada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Cultura. Señora Fátima Soraya Altavás Cayat, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Cultura del Gabinete Ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden.
A continuación, lectura de la Resolución Suprema número 64-2026-PCM, que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 64-2026-PCM. Lima, 24 de febrero de 2026. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Lili Norca Vázquez Dávila. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José María Balcázar Celada, Presidente de la República. Firma Denise Azucena Miralles, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Lili Norca Vázquez Dávila, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social del gabinete ministerial que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, invitamos a las señoras y señores ministros de Estado que han juramentado esta tarde a acercarse al estrado principal para la fotografía de estilo esta ceremonia de juramentación aquí en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Nosotros retornamos a nuestra programación habitual. Latinoamérica, estábamos observando la juramentación de los ministros de el gabinete de José María Balcázar. Estamos, por supuesto, ante un escenario de un cambio. En los próximos 2 meses, el objetivo principal de este nuevo presidente, el presidente interino a cargo, después de la censura y destitución de José Gerí, pues es mantener la calma en la administración y, por supuesto, preparar el terreno para las elecciones venideras en donde se escogerá, elegirá al presidente, vicepresidente y se retorna a la bicameralidad. Desde el 92, si mi memoria no falla, no se utiliza esta metodología en el Congreso. Carmen Alvarado, como siempre, está afuera y enseguida nos va a brindar más detalles de lo que está ocurriendo. A la salida, por supuesto, Carmen nos decía en un principio, no recibimos esta convocatoria, es una especie de respeto porque no hay acceso ni a la prensa nacional ni a la internacional para darle cobertura a un momento tan importante como lo es la juramentación, reitero, del gabinete del presidente interino del Perú, José María Balcázar. Hablamos con Carmen enseguida, vamos a una pausa, ya volvemos.